como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Piscis. ¿Cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, por favor, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Vamos entonces, ¿qué hay para ti? Voy a ver aquí la lectura que te voy a hacer es una lectura de tu situación amorosa o desamorosa ahorita, actualmente. ¿Qué hay para ti? ¿Qué se ve? No importa si tienes o no tienes a nadie. Sencillamente, ¿cómo estás tú energéticamente hablando con respecto a tu situación de amor o desamor? Tomaste decisiones. Definitivamente la situación que estoy viendo acá es una situación de toma de decisiones. Ya decidiste. ¿Qué fue lo que decidiste, mi querido Piscis? Ya no quieres más nada. Pareciera ser que ya te hartaste. Mira cómo estás. Mira la cara. Mira la cara de esta persona. Veo aquí el pasado y el presente. Ya tú dices, ya yo no quiero más nada. Ya he tomado una decisión. Es el 2 de espadas. Ya tomé mi decisión. Y ya, se acabó. Ya no quiero ver para más ningún lado. Esta es mi última palabra. Pareciera ser que así lo dijiste. Ya no quieres saber de nada ni de nadie. De verdad, te hartaste. Vamos a ver cómo está tu energía. De todas maneras, con respecto a todo esto. ¿Cómo está tu energía con respecto a esta decisión que has tomado? Porque sí, parece ser que ya se tomó desde hace rato o estás tomándola en este momento. Hay un desastre. Tienes un desastre en tu vida amorosa y todo te molesta, todo necesitas definitivamente o necesitabas tomar una decisión. Vamos. Parecerá ser que no te quieres arriesgar más. Dijiste basta, basta y basta. Ya no quieres saber de más nada, ya se acabó. Gritos, peleas, desavenencias, todo se derrumbó, ya no es lo mismo, ya no quiero más nada, ya no quiero más mentiras, ya no quiero más nada, ya se acabó todo, ya definitivamente. Tenías que tomar la decisión y la tomaste, mi querido Piscis. Vamos a ver que esta persona, ¿qué dice ahora? Esta otra persona, ¿cómo está? ¿Está en las mismas que tú? Vamos a ver. Esta persona, el juicio le está hablando y le está diciendo, o te mueves o te mueves. Ve a ver qué vas a hacer. El juicio le está hablando que salga y que vea a ver qué es lo que hay. Que salga y que se dé cuenta de todo lo que hizo. Que despierte, que abra esos ojos, que resucite, que mira todo lo que pasó, que puede perder muchísimo acá, que necesita moverse como debe ser. Vamos a ver si eso es cierto. ¿Qué otra cosa te dicen por aquí? Voy a sacar una carta del oráculo del amor y el desamor, una carta de las posibilidades y otras cartas más. Vamos a ver el oráculo de las posibilidades. Que te valores más, te dicen. Te tienes que valorar muchísimo más. Ya tomaste decisiones, ahora valórate. No te quieres arriesgar, valórate. El oráculo del amor y el desamor te pide que le des tiempo para resolver. Probablemente pudo haber sido, mi querido y adorado Piscis, por lo que estoy viendo, que quizás se tenga que resignar esta persona, porque a lo mejor si esa persona no resuelve lo que tiene que resolver en cierto tiempo, definitivamente hasta aquí. Terminamos todo definitivamente. Aquí tú diste tomaste una decisión. No te quieres arriesgar más. Probablemente, por lo que estoy viendo, esta persona quizás te ha prometido algo y no te lo ha cumplido. Quizás necesitaba resolver algo por fuera y no lo ha terminado de resolver. Quizás a lo mejor esta persona estuvo contigo, se fue con otra persona y está volviendo, pero sin terminar de resolver. Y te pide tiempo y te pide que le des tiempo para resolver. Sin embargo, el tiempo se le puede estar agotando y quizás tenga que resignarse esa persona porque ya tú estás claro o clara. Mira cómo estás. Mira el desastre que hay aquí.
Mira este desastre. Mira atrás cómo está todo. Mira cómo está esta mesa. Está todo un desastre. Ahora, eso era decisiones a tomar, pero ya tú las has tomado. Ya tú tomaste esa decisión. O corre o se encarama, o termina de resolver, o no sé, o no hay más nada, o aquí se acaba todo. Tienes que ponerte duro o dura. Tuviste que hacer esto, valorarte más. Te está pidiendo aquí el oráculo de las posibilidades, por el amor de Dios. Mira lo que te dice aquí el mensaje de amor y confesiones. Oportunidad. Y si pudiésemos empezar otra vez, te dice esta persona, me gustaría que vinieses a vivir conmigo. Oye bien, es que eso era por eso fue todo lo que pasó. Por eso tuviste que romper o tomar decisiones, porque esa persona no avanzaba, porque necesita resolver. Eso puede haber sido. Ahí tienes tú una respuesta de lo que puede suceder ahora, de lo que puede venir ahora, mi querido y adorado Piscis. Quizás a lo mejor las cosas no son tan fáciles, pero al fin y al cabo pueden haber, ¿cómo te digo? Pueden haber resultados. ¿Cuál era lo mejor que tú tenías que haber hecho aquí? Haber hecho lo que hiciste, soltar, tomar decisiones. La peor decisión es la que no se toma. Si tú no tomas decisión, esa persona no la hubiera tomado nunca. Porque es muy fácil estar bien cómodo en la situación en que estaba esa persona. Muy cómodo, ¿ah? Dos frentes. Perdóname, pero así era. Dos frentes. Ahora necesita esa persona escoger, y eso es lo que está haciendo. Te pide que le des tiempo para resolver. Mientras tanto, tú no te quieres arriesgar. Así mismo es. Mientras tanto, no te vas a arriesgar. Y si pudiéramos empezar otra vez, me gustaría que vinieses a vivir conmigo. A lo mejor eso es lo que viene ahora a hacer. Pero tú necesitas primero estar seguro, valorarte más y saber si realmente lo va a hacer o no. Eso no es palabritas. Hay que hacerlo con hechos. Sí, mira, esta persona de verdad está luchando muchísimo contra sus propios momentos, contra sus propios criterios, contra sí mismo. Está, hago o no hago, lo hago o no lo hago. Y sí, mira, ahí se ve que va a haber algún resultado. No te preocupes. Y aquí estoy viendo al 6 de oros, como quien dice que ahora se está estabilizando todo. Ahora parece ser que empieza a estabilizarse todo y así va a ser, mi querido. Y de verdad, las heridas se van a ir yendo, se van curando poco a poco. Aquí se ve que el resultado final es que esas heridas que habían se van a ir fundiendo, se van a ir aplacando, se van a ir cicatrizando. Así que yo estoy viendo acá, la cosa no es tan fácil. Aquí la cosa no es a soplar y hacer botellas. Hay que tener un poco de paciencia. Sin embargo, no puedes bajar la guardia. No puedes bajar la guardia ni un solo instante. Te pide que le des tiempo para resolver, pues dale tiempo. Allá esa persona, si realmente se tarda o no. Allá esa persona, si de verdad, definitivamente, se tarda o no. Aquí hay mucha pasión. Aquí se está viendo que aquí hay mucha pasión. Que es una persona muy apasionada y tú también. Pero eso no lo es todo. Así que ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado Piscis. Tómalo como te resuene, ¿sabes? Y ponte las pilas. Valórate primero. No te arriesgues así tan fácil. Tomaste la decisión. Eso es lo que había que hacer para que esa persona pudiera brincar. Porque si no, ahí se queda. ¿Ah? De lo más cómodo, de lo más cómoda. ¿Quién te ha dicho? ¿Ah? Tú te mereces todo completo. Si no, no. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.